Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más poderosas, misteriosas y malinterpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos la hemos escuchado, una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia va mucho más allá de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera solo una serpiente, sino un ser divino caído que preparó el escenario para una batalla cósmica que nos afecta hasta el día de hoy? En este vídeo desvelaremos lo que el texto original en hebreo revela sobre esta historia antigua. Exploraremos quién era realmente la serpiente y recorreremos la Biblia para ver cómo este engaño en el Edén prefiguró la necesidad de un Salvador para la humanidad. Y aquí está la parte increíble, veremos cómo esta misma historia revela una promesa de esperanza, una victoria planeada desde el principio y cumplida a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir toda la verdad, los significados ocultos en Génesis que pocas personas conocen y cómo esta historia antigua de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Créeme, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Si encuentras esta historia fascinante, dale un me gusta al vídeo. Nos ayuda a que más personas descubran este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. No olvides compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Empecemos una conversación sobre lo que esta historia realmente significa para nosotros hoy. Ahora vamos a sumergirnos. Comencemos con lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta historia es una de las narrativas más conocidas en la Biblia, pero a menudo es malinterpretada o simplificada en exceso. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Las lecciones de escuela dominical, películas y cultura popular representan típicamente a esta serpiente como una serpiente literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica, es una historia simple en la superficie, la serpiente engaña a Eva, ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán y como resultado, ambos son expulsados del jardín. Esto se ve tradicionalmente como el origen del pecado y la razón del estado roto del mundo, pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué una serpiente que habla aparece en la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué esta serpiente tiene la habilidad de hablar, razonar y desafiar el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no se hacen porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como suele ser presentada. La mayoría de las interpretaciones ven a la serpiente simplemente como una serpiente utilizada por Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al encontrarse con una serpiente que hablaba? En cualquier otro contexto, encontrar un animal que hablara sería motivo de preocupación, pero Eva entabla una conversación racional con esta criatura, lo que sugiere que quizás ella la percibía como algo más que una simple serpiente ordinaria. Además, si tomamos esta historia literalmente, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 14 sugiere algo más profundo. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo maldecida a arrastrarse sobre su vientre ha sido interpretada frecuentemente como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es esto realmente lo que dice el texto o hay un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué era el fruto prohibido? Muchos creen que era una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era. El enfoque no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer el fruto les dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Este es un detalle crucial, ya que resalta la naturaleza de la tentación. No se trataba solo de comer un fruto, se trataba de buscar sabiduría y poder al margen de la guía de Dios. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como un villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso.
Es una historia sencilla de tentación y desobediencia, fácil de contar y de entender, pero ¿es realmente tan simple? ¿Es la serpiente solo un animal astuto o hay algo más en la historia que está oculto en el texto original en hebreo, la serpiente? Necesitamos profundizar mucho, pero mucho, en el texto original en hebreo. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en inglés es nachas, naas. Este término suele tomarse literalmente para referirse a una serpiente, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El hebreo es un lenguaje complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras a menudo llevan múltiples significados y el contexto juega un papel fundamental en su interpretación. Y bien, nachas puede significar serpiente o culebra, pero también tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee únicamente a un nivel superficial. Desglosamos esto. La palabra nachas proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Número 1, serpiente o culebra. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir a una criatura que se desliza y silba. Por esta razón, muchas traducciones simplemente lo llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta: ¿por qué una simple serpiente sería descrita como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis capítulo 3, versículo 1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que uno esperaría de un animal común. Número 2, un ser resplandeciente. En hebreo antiguo, nachas también puede significar el resplandeciente. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una serpiente literal, sino un ser radiante y sobrenatural. El término ser resplandeciente recuerda las descripciones de figuras angelicales o divinas a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 14, se describe al ángel caído como cubierto de piedras preciosas, resplandeciendo con gloria. Esto coincide con la idea de que la serpiente era un ser angelical caído, tal vez incluso Lucifer mismo antes de su rebelión. Número 3, un engañador o hechicero. La raíz de nachas también significa practicar la adivinación o hechizar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula a otros con mentiras o promesas falsas. Este significado encaja perfectamente con el papel que la serpiente juega en el jardín del Edén, un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandato de Dios y de buscar conocimiento fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando miramos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo una culebra deslizándose en la yerba. Es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos la engañosa fuerza espiritual en acción. El término nachas como ser resplandeciente se alinea con las descripciones de seres angelicales en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un simple animal o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo último. La palabra nachas sirve como una pista, señalando hacia un ser que no solo está físicamente presente en el jardín, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino más bien un ser divino y sobrenatural. Esta interpretación coincide con varios pasajes de la Biblia que brindan pistas sobre una figura poderosa que existía en Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, en particular, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15. En Ezequiel capítulo 28, el profeta describe a un ser que estaba en Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: estuviste en Edén, el jardín de Dios.
Toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, topacio y diamante, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido que cubre, yo te puse en el santo monte de Dios, estabas en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esta vívida descripción pinta la imagen de un magnífico ser angelical, adornado con piedras preciosas, que ocupaba un alto rango en el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere un poderoso ángel guardián, alguien que fue dotado de una posición especial de honor y autoridad. En el contexto antiguo del cercano Oriente, los querubines eran vistos como poderosos seres espirituales que custodiaban el trono de Dios. No eran los bebés rechonchos con alas que aparecen en el arte popular, sino más bien seres fieros e impresionantes, a menudo asociados con el poder y la protección divina. Esta descripción no encaja con una simple serpiente deslizándose por el jardín, sino con una figura divina y resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser en Edén? La conexión se hace más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase, en medio de las piedras de fuego te paseabas, implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios, pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, describe además a este ser, a menudo identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios. Y como resultado fue expulsado de su posición exaltada. Ese es el ser que muchos eruditos creen que estaba presente en el jardín del Edén disfrazado de serpiente. No era simplemente una serpiente, sino un ángel caído, un querubín glorioso que se había convertido en un engañador. En 2 Corintios 11 y 14, el apóstol Pablo nos da una visión crucial, y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo aparece como algo bueno y hermoso, ocultando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachas, que exploramos anteriormente, se alinea con esta interpretación. No solo se refiere a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó con la serpiente. No estaba hablando con una serpiente que se deslizaba, estaba interactuando con una figura radiante y divina que parecía confiable y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras, sino en la apariencia, un ser de luz ofreciendo una sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una realización profunda. La serpiente de Génesis era mucho más que un simple animal. Era un ser poderoso y caído que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser fue una vez un guardián del trono de Dios, ahora convertido en adversario, el enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia. Cambia el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal. Con la humanidad atrapada en medio, la serpiente no era solo una culebra, sino un ser divino caído que utilizó su poder y belleza para apartar a la humanidad de Dios. Para comprender plenamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos profundizar en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una dramática caída desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 14, 12-15, el profeta nos da un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Derribado eres hasta la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a los lados del abismo. Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer,
cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Representa a un ser que una vez fue glorioso, creado para brillar con la radiancia divina, pero que fue consumido por el orgullo. La repetición de la frase, yo subiré, muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de ocupar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue solo un simple acto de desobediencia, fue un intento total de derrocar el orden divino de Dios. Él buscaba ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza las huestes angelicales, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de ser semejante al Altísimo muestra su ambición de convertirse en igual a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, que una vez fue un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un atisbo de su magnificencia antes de su caída. En Ezequiel 28, 12-15, se describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con toda piedra preciosa. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, algo cambió, se halló maldad en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en el papel que Dios le había dado, quiso más. Quería la adoración, la gloria, la posición que solo pertenecen a Dios. Este orgullo lo llevó a su caída, y fue expulsado del cielo, ya no como el portador de luz, sino ahora como el príncipe de las tinieblas. En Lucas 10-18, el mismo Jesús se refiere a este evento diciendo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma la naturaleza repentina y dramática de la expulsión de Lucifer. En un momento estaba entre las filas de los seres celestiales, y al siguiente fue arrojado, separado de la gloria que una vez conoció. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se vuelve clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, el acusador que buscó engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9, leemos, el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo relaciona la identidad de la serpiente en Génesis con el mismo Satanás, el ángel caído que buscó alejar a la humanidad de Dios. Tal como había liderado una rebelión en el cielo, la serpiente no era simplemente un animal, era un disfraz, una forma tomada por este ser engañoso para atraer a Eva hacia la desobediencia. Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en Edén no es solo un relato de una serpiente engañando a una mujer, es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, entró al jardín disfrazado de una criatura sabia para engañar a la humanidad, de la misma manera en que engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. No podía derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la creación amada de Dios, la humanidad. Convencer a Eva de comer del fruto prohibido logró introducir el pecado en el mundo, cambiando el curso de la historia humana y preparando el escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta hoy. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia, fue una elección que puso en marcha una onda expansiva de pecado y quebrantamiento, la caída de la humanidad y la promesa de redención. La desobediencia de Adán y Eva fue un evento decisivo que impactó a toda la creación. Por primera vez, experimentaron vergüenza, miedo y el pesado peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió, junto con la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ya no podían permanecer en Edén, el paraíso que había sido su hogar. En Génesis 3:14-15, Dios comienza a pronunciar juicio, empezando por la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta maldición no fue simplemente un castigo para una serpiente literal, sino que simbolizó la caída de Satanás, representado espiritualmente por la serpiente. Satanás, que una vez fue un ser angelical y radiante, fue humillado y despojado de su autoridad. La imagen de arrastrarse en el suelo y comer polvo representa su completa deshonra y derrota ante Dios. Sin embargo, este juicio fue aún más profundo. La promesa de enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes, anticipó un conflicto eterno. Esta profecía trascendió la hostilidad física entre humanos y serpientes, simbolizando la lucha espiritual entre el bien y el mal, entre aquellos que siguen a Dios y los que están alineados con la rebelión de Satanás. En este momento, Dios también proclamó el primer atisbo de esperanza, una profecía de victoria definitiva sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. En Génesis 3, 17-19, Dios se dirige a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Su pecado trajo consecuencias amplias. La tierra misma fue afectada, dejando de producir sus frutos con facilidad, como lo hacía en Edén. Ahora, Adán y Eva enfrentaban trabajo arduo, dolor y lucha por sobrevivir. Esta lucha reflejaba la dolorosa separación entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a cuidar. La relación armoniosa que tenían con la naturaleza quedó rota. La tierra, que antes era una fuente de vida y abundancia, ahora producía espinos y cardos. El trabajo, que alguna vez fue una tarea gozosa, se convirtió en un esfuerzo agotador. Cada cosecha sería un recordatorio doloroso de su paraíso perdido y las consecuencias de su elección. Dios también se dirigió a Eva, declarando que su experiencia al dar a luz estaría marcada por el dolor. Este sufrimiento físico simbolizaba el sufrimiento que ahora acompañaría la vida misma. Sin embargo, también llevaba un mensaje de esperanza. A través de su descendencia, la humanidad sería redimida algún día. Al comer del árbol prohibido, Adán y Eva adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero a un precio altísimo. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación, tanto de Dios como entre ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, vulnerabilidad y separación de la perfecta voluntad de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable regreso al polvo. En Génesis 3, 22-24, se nos dice que Dios colocó querubines con espadas flamígeras para guardar la entrada al jardín del Edén, impidiendo el acceso al árbol de la vida. Esto no fue simplemente un castigo, sino un acto de misericordia. Dios no quería que la humanidad viviera eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada era un límite que los protegía de una vida de tristeza y sufrimiento eternos, permitiéndoles, en cambio, la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente llegaría un día para cerrar la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva de Edén marcó un viaje hacia un mundo lleno de dolor, lucha y muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. Esta escena simboliza la batalla duradera entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino el inicio de una gran lucha que resonaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa de Dios traería esperanza y restauración. Desde el momento mismo de la caída de la humanidad, Dios comenzó su plan de redención. Génesis 3 y 15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. La declaración de Dios a la serpiente: Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón, predice una batalla cósmica que abarcará los tiempos, culminando en la derrota final de Satanás por un Redentor prometido. Esta profecía deja claro que, aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será de Dios.
La frase, Él te herirá en la cabeza, señala a un descendiente de Eva que dará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Por siglos, esta promesa resonó a través de las generaciones. Aunque la humanidad enfrentó sufrimiento, muerte y separación de Dios, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Esta promesa, presente desde el principio, señalaba directamente a Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, cumplió esta antigua promesa. A través de su vida, muerte y resurrección, enfrentó las fuerzas del mal y triunfó sobre ellas. En la cruz, Satanás hirió su talón, infligiendo sufrimiento y muerte. Pero este acto fue el momento decisivo de victoria. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo al pecado y la muerte, y ofreciendo redención a todos. El protoevangelio nos recuerda la gracia y misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Aunque la desobediencia de Adán y Eva trajo separación, la promesa de redención aseguró que la restauración sería posible. Hoy, la batalla entre el bien y el mal continúa, pero el desenlace ya está decidido. Cada prueba y lucha espiritual que enfrentamos refleja ese antiguo conflicto, pero también nos recuerda la esperanza que encontramos en Cristo. La historia de la caída no es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado, es también un mensaje de esperanza que declara que el plan de Dios prevalecerá y la relación de la humanidad con Él será restaurada para siempre. La profecía cumplida y la victoria final. A diferencia de Adán y Eva, quienes sucumbieron ante la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, plenamente obediente a la voluntad de Dios. Al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en Edén. A través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y de la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe esta victoria con palabras poderosas: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder de las fuerzas espirituales de oscuridad. Despojó a Satanás y a sus seguidores de su autoridad, exponiéndolos públicamente como derrotados. Lo que parecía ser un momento de debilidad fue, en realidad, el triunfo más grande de la historia. El poder de Satanás fue destrozado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz se convierte en un símbolo eterno de esta victoria, un faro de esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Con su resurrección, Jesús confirmó esta victoria al vencer a la última consecuencia del pecado, la muerte misma. Al romper el poder de la tumba, Jesús abrió el camino para que la humanidad recupere la vida eterna y la comunión con Dios, tal como fue planeado desde el principio. La resurrección no solo aseguró la victoria sobre la muerte, sino que también fue una promesa para todos los que siguen a Cristo. Un día, ellos compartirán plenamente en esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis 3:15, aplastó la cabeza de la serpiente mediante su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en Edén se cumplió gloriosamente en la tumba vacía del jardín. Esta victoria no se limita al pasado, se extiende a cada creyente hoy. Es una victoria sobre los poderes de las tinieblas, sobre cada plan y tentación que Satanás pueda tramar. Aquellos que están en Cristo ya no son esclavos del pecado. Han recibido el don del Espíritu Santo, quien les capacita para vivir en victoria sobre el mal. Con Jesús, la maldición de Edén ha sido revertida. Mientras que Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, como el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible la reconciliación entre la humanidad y su Creador. Romanos 5, 18-19 lo explica así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos promete un futuro que evoca el paraíso perdido de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni dolor, ni separación de Dios. En Apocalipsis 21:4, se nos da un atisbo de esta creación restaurada: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria final anticipada en Génesis,
un mundo renovado donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios vive en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en Edén no es solo un relato de la caída de la humanidad, sino también una historia de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar a su creación. La cruz se erige como un símbolo eterno de ese rescate, del amor incansable de Dios y de su deseo de traer a sus hijos de vuelta a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente es completa y la esperanza de la humanidad ha sido restaurada. Al final, el mensaje de Génesis 3 y 15 nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan de redención de Dios es aún más fuerte. La derrota de la serpiente fue asegurada desde el principio, y gracias a Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha vencido, y nosotros, en Él, podemos vivir en su victoria. Reflexión final: la serpiente de Génesis no era solo un animal, representaba un ser caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Entender esto nos da una visión más profunda de la naturaleza de la tentación y de la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación ha cambiado tu perspectiva sobre la historia de Génesis, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué opinas sobre esta perspectiva? ¿Fue la serpiente algo más que solo una serpiente? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.